Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gozo para mí poder estar nuevamente con ustedes. Y quiero agradecerle primeramente, antes de comenzar, al hermano Richard Carrera por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes otro sábado más. Y esperamos que el tema de esta mañana pueda ser de bendición para todos nosotros. Hay un versículo, hermano querido. Hay un versículo que tiene una frase especial de Pablo. Esa frase nos está diciendo que lo que viene es importante. Dice, palabra fiel, dice Pablo. Es interesante que cuando Pablo va a mencionar esto, él dice, pongan atención, vamos a buscar, 2 Timoteo, capítulo 2, mira lo que dice, versículo 11 en adelante. Palabra fiel es esta. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 13. Mira lo que dice el versículo 13. Si somos, ¿qué cosa? Infieles. ¿Qué pasa con Dios? Si somos infieles, Él permanece fiel. Y espero que eso sea una buena noticia para nosotros. Por eso que en el tema de hoy vamos a hablar acerca de esa actitud de Dios, que es, aunque seamos infieles, dice, Dios permanece fiel. Y para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Primera y es un honor poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Igualmente a los que nos están viendo por las redes sociales, un abrazo y que Dios les bendiga. Teniendo presente esto, hermano, si somos infieles, Dios permanece fiel, vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro allí mientras yo me arrodillo en este lugar para seguir pidiendo la presencia de Dios. Oremos. Amante y eterno Padre que moras en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de alabar tu nombre mediante la música. Igualmente, Señor, con la impartición de tu palabra. Te pido que nos sigas acompañando con tu espíritu y que estas verdades puedan obrar en nuestra vida para la vida eterna. Muchas gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Podemos preguntarnos, hermano, para comenzar con el tema, podemos preguntarnos cómo Dios permanece fiel con los infieles. Pero antes de eso, antes de contestar eso, vamos a responder otra pregunta. ¿Cómo Dios permanece fiel con los fieles, con los justos? En la Biblia hay muchas promesas y es importante que tú y yo conozcamos esa promesa para que podamos entender y conocer en quién creemos. Y cuándo podemos reclamar esas promesas en el tiempo de la tentación para el oportuno socorro, como dice Hebreo. Yo solamente coloqué dos, pero hay muchas. Por ejemplo, ¿cómo Dios muestra su fidelidad con aquel que es fiel y que es justo? Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es ¿quién? Dios. ¿Y qué pasa? Dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es fiel. Él no permite que usted sea tentado más de lo que pueda resistir. Y además de eso, le promete, yo te voy a dar la salida. Por lo tanto, el creyente, ¿dónde debe buscar, hermano querido, el creyente, dónde debe buscar el poder para salir de la tentación? En Dios, porque Él promete. Otra de las promesas es que Él mantiene su pacto y su misericordia. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te pregunto, ¿tú crees que Dios es fiel? ¿Tú tienes eso en tu mente? ¿Que Dios mantiene su pacto contigo? ¿Que Dios es misericordioso? ¿Lo crees? Porque eso es una promesa. Esa es parte de su carácter. ¿Saben ustedes? En una oportunidad, 2008, yo tuve el privilegio de ir a Estados Unidos a colportar. Y colportar es vender libros, casa por casa, por bibliotecas, por iglesia. Y
fueron de varios países. Íbamos en una van, en una camioneta, varios colportores, y el que iba manejando, bueno, era de Venezuela, de mi país, y no conocía tanto la ciudad. En una oportunidad íbamos por una carretera y la camioneta se detuvo. Me acuerdo que yo iba en la parte del medio, pero en el asiento de atrás. Se detuvo la camioneta y de repente pasó un tren, hermano, esos grandísimos, largo, que duró varios minutos pasando. Vagones tras vagones, vagones tras vagones. Esos son los que llevan de tráiler y productos por todo Estados Unidos. Nosotros nos quedamos sorprendidos así, viendo el tren pasar. Y cuando ya terminó de pasar, varios minutos, nosotros nos vimos la cara, asustados. Y el que estaba conduciendo dijo, yo no sé por qué frené, porque yo iba a pasar. Unos metros, hermano, unos metros más, yo no estuviera aquí para contar la experiencia. Dios es fiel. Dios cuida a su pueblo. Es misericordioso, mantiene el pacto, es piadoso. Ahora, entendiendo esto, tenemos que hacer una pregunta. Bueno, pero ¿cómo Dios mantiene su fidelidad con aquel que es infiel? Vamos a ver lo que significa infiel en griego. Infiel en griego, de acuerdo al diccionario léxico griego de Thayer, de Joseph Thayer, dice, esta palabra viene de apisteo, de apistos, que es infiel, sin fe, es decir, la negación de pistos, que es fiel. Y saben ustedes que la palabra pistos aquí quiere también decir fe. La palabra fe tiene mucha relación con fidelidad, porque para el concepto hebreo, una persona que dice tener fe actúa de acuerdo a esa fe. La misma palabra para fe es fidelidad, pistos. Cuando usted le coloca la A, es negación. Por ejemplo, Dios, teo, ateo, sin Dios, no cree en Dios. ¿Me explico? Entonces, apistos quiere decir una persona infiel, y si es infiel quiere decir que no muestra fe. Propiamente rehusarse a ser persuadido por Dios, traicionar su confianza. Eso lo dice el diccionario. Sigue diciendo, traicionar una confianza, ser infiel. Y coloca el versículo que estamos leyendo, 2 de Timoteo 2:13. De acuerdo a la concordancia de Strong, dice, no creer, diapistos, ser incrédulo, es decir, transitivamente descreer, o por implicación desobedecer. Te pregunto, ¿dentro del pueblo de Dios hay personas desobedientes? Claro. En el pueblo de Dios hay personas que no tienen fe. Sí. En el pueblo de Dios hay personas que traicionan la confianza de Dios. Claro, yo soy uno. Yo he traicionado varias veces la confianza de Dios. Pero ¿cómo Dios muestra la fidelidad con estas personas? Podemos decir con una persona desobediente, o también una persona que puede aparentar piedad, que es hipocresía, y también infidelidad, porque actúa contrario a la fe que dice profesar. Mira, por ejemplo, esto es que Dios no lo consume, lo que dice Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dios mantiene su fidelidad con los infieles o con los desobedientes, es que no los consume todavía, porque dice allí, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. También lo que dice Cristo en Mateo 5:45, le sigue permitiendo que viva y que reciba entonces, por medio de esa fuerza, el sustento de cada día, que trabaje. Mira lo que dijo Cristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justo e injusto. Aunque la persona pueda cometer pecado y vivir contrario a los principios de Dios, Dios sigue siendo fiel. O sea, que salga el sol para esa persona. ¿Qué representa el sol? Bueno, el sol lo necesitamos nosotros para la vida. ¿Y qué significa la lluvia? Es lo que necesitan las plantas para poder dar fruto, el alimento. Por lo tanto, aquí dice que Dios mantiene su fidelidad, dicho por Cristo, que aunque la persona sea infiel, aunque sea mala, como él mismo lo dijo, malos, él permite que siga teniendo vida y que también pueda trabajar y recibir el sustento de cada día. Ok, y también dice en 1 de Juan 1:9 que Dios sigue dispuesto para perdonar el pecado de esa persona. Dios, hermano querido, tenga presente que Dios no deja el deseo, no abandona
su intención, su propósito de perdonar. Él siempre está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Pecado, iniquidad, hasta rebelión. Le voy a decir algo. Hasta la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios está dispuesto a perdonarlo. Y pasó con los judíos. Los judíos crucificaron a Cristo, no quisieron aceptar su verdad, no lo aceptaron como el Mesías. Y luego en Hechos de los Apóstoles, muchos que crucificaron a Cristo recibieron la salvación, el perdón. Y llegaron a ser parte de ese grupo, de ese remanente que predicaba la palabra. Entonces, de esta forma, Dios sigue siendo fiel con esas personas que a veces se comporta de forma infiel. Pero es importante, hermano, que nosotros tengamos presente algo aquí. Mira lo que dice Juan. En 1 de Juan 1:9 dice: ¿cuándo Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados? ¿Qué dice allí? Si confesamos nuestros pecados. Es una condición, sí, es condicional. O sea que si no confesamos el pecado, Dios no puede perdonar aunque esté dispuesto. ¿Qué significa confesar los pecados? Arrepentimiento. Es importante esto, hermano. Y te voy a decir algo, el arrepentimiento es la base para la victoria en nuestra vida espiritual. Si no hay arrepentimiento, no hay justificación, no hay santificación y tampoco no hay glorificación. No hay victoria sobre el pecado. ¿Cuál es el mensaje que Cristo comenzó dando cuando vino hace 2000 años? Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y creen el evangelio, arrepentidos. ¿Cuál es el mensaje que Cristo le da a la iglesia del Apocalipsis? Arrepiéntete y vence. El arrepentimiento es fundamental para que yo pueda recibir el perdón de pecado. ¿Y qué es el perdón? El perdón es un don, por eso dice perdón, para, es un don para no seguir cometiendo ese mismo pecado que deshonra a Dios. Es un don, es un poder que Dios da para que tú no vuelvas a caer en la misma falta. Por eso que el arrepentimiento, hermano querido, es lo que dice en griego metanoia. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente y de propósito. ¿Cuál es el cambio de dirección? ¿Cuál es el cambio de la mente? Si yo voy en esta dirección, el arrepentimiento es esto, ir a otro lado. Y muchos dicen, mira, el arrepentimiento es un giro de 360 grados. Un giro de 360 grados es esto. Es más bien ir a la dirección contraria. Entonces, mira lo que pasa aquí. El arrepentimiento, que lo que es metanoia, tiene que ver con el cambio de la mente y que tiene que ver con propósito, con pensamientos, con acciones, con deseos, con actitudes, con reacciones. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y tiene otro propósito que es glorificar el nombre de Dios. Vamos a ver, hermano, la experiencia de un personaje muy famoso en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan al rey David? ¿Cuál es el pecado más conocido de David? ¿Cuál es el pecado más conocido del rey David? El adulterio con Betsabé. Ok. Él no solamente cometió adulterio, sino que también cometió asesinato y mintió. Usted puede ver toda la actitud, todas las acciones que hizo David. Y él, siendo rey, él vivió un tiempo con ese pecado tranquilamente y él pensaba que no pasaba nada. Y pasó el tiempo hasta que Dios mandó al profeta Natán para que reprendiera a David. Le contó una parábola que había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro que era rico y tenía muchas, pero esta persona agarró esa ovejita, esa única ovejita que tenía ese pobre hombre y se la quitó. Y entonces le pregunta, mira, ¿qué crees tú que se puede hacer con ese hombre? No, la muerte, dice David. Y Natán dice, ese hombre eres tú. David se dio cuenta que ese pecado no estaba oculto. Y aunque muchas personas podían creer que porque era el rey le estaba haciendo un favor a Betsabé, eso no quedó oculto en el cielo, hermano. Eso no quedó oculto en el cielo. Pero David, al entender que había cometido una falta, se arrepintió, lloró amargamente, sufrió las consecuencias de esa acción. Su hijo murió. Y él escribió Salmo 51, donde él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y saben ustedes que esas palabras son del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Jehová ha prometido, yo te daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne, no carnal. Carne significa un corazón vivo que responda
al llamado del Espíritu Santo. Y pondré un espíritu recto, dice, y mi justicia en ti. Es una promesa del Antiguo Testamento. David reclama esas promesas: Señor, crea en mí un corazón nuevo y que un espíritu recto me sustente. Devuélveme el gozo de la salvación. David confiesa sus pecados porque ese es verdadero arrepentimiento. Yo les pregunto, hermano, ¿David experimentó el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál era la debilidad de David? ¿Cuál era la debilidad de David? Tal vez hay personas que le dan vergüenza decirlo, pero es una realidad. La debilidad de David eran las mujeres. Él tuvo muchas concubinas y muchas esposas. Y además le quitó esa esposa, a esa mujer, a uno de los soldados de su ejército. Una mujer prohibida. Te pregunto, ¿David experimentó el verdadero arrepentimiento? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de David. Dice, capítulo 1, 1 en adelante. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, lo cubrían las ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto su siervo. Pongan atención, hermano, ¿cuál era la debilidad de David? Las mujeres. Miren el consejo, la sugerencia que da un siervo. Esto es terrible. Dice, le dijeron, por tanto su siervo, busquen para mi señor el rey una joven virgen que lo atienda y lo abrigue. ¿Ustedes creen que ese es un buen consejo? ¿Por qué tiene que ser joven y además virgen? Dice, que duerma a su lado. Señor, ten piedad con esta persona. Sabiendo el problema de David, dice que se busque una joven y una virgen que lo atienda, que lo abrigue y de paso que duerma a su lado. Y así mi señor el rey entrará en calor. Versículo 3. Buscaron pues una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Encontraron a Abisac, la sunamita, y la llevaron al rey. Versículo 4. La joven era como hermosa. Además de joven, hermosa, virgen, y ella abrigaba al rey y lo servía. Ese es como decirle, por ejemplo, a un perro, a un perrito, que yo le coloco un plato de pollo asado, de pollo frito, y le diga, mira, me vas a cuidar esa comida. No vas a permitir que nadie se lo coma. Tú me lo vas a cuidar. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, hermanos, que puede durar el perro cuidando el pollo? El pollo frito. O el charque. El problema de David eran las mujeres. Y hay uno de sus siervos que le dicen, busquen una mujer hermosa, joven, virgen, que lo abrigue, que lo abrace, que lo caliente y que duerma con él. Bueno, el versículo sigue diciendo, pero el rey nunca la conoció. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo David? No la conoció. Y cuando dice conocerla, lo que está hablando es de sexo. No es conocerla, mira, yo soy el rey David, yo soy Abisac, un placer conocerte. Es conocerlo sexualmente. Y hay personas que dicen, no, es que David era viejo. ¿Qué relación puede tener? Hermano, el cuerpo de ese tiempo de esas personas no es lo mismo de ahora. Si la Biblia dice no la conoció, es porque hay posibilidad de tener relaciones. Te pregunto, ¿el rey David experimentó el verdadero arrepentimiento? Alabado sea el nombre de Dios. Te pregunto de nuevo, te pregunto otra cosa. ¿Dios fue fiel en responder la oración a David de darle un corazón nuevo? Sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él mantiene su fidelidad con los infieles. Es misericordioso. Y David no volvió a caer en ese pecado, hermano. Aunque las mujeres eran su debilidad, Dios transformó a ese lobo en una oveja. Porque Cristo tiene el poder para hacerlo. ¿Qué está dominando ahorita tu vida? La pornografía, la ira, la envidia.
la música que no agrada a Dios, que está dominando tu vida, que te atormenta y no te deja vivir en paz y que deshonra a Dios y tú sabes que está deshonrando a Dios y lo sigues haciendo. Bueno, déjame decirte que todavía Cristo tiene el deseo de transformar esa debilidad, de desaparecerla de tu vida para honra y gloria de Dios, como David. Pero la Biblia también menciona la experiencia de otro que negó a Cristo 3 veces y fue el apóstol Pedro. Terrible. En una oportunidad cuando Cristo resucita y se encuentra con los discípulos en la orilla del mar, bueno, porque la debilidad de Pedro era el sufrimiento, no quería sufrir, así como David, la debilidad era las mujeres, el temor de Pedro era sufrir o morir. Así que negó a Cristo hasta con maldiciones. Ahí mostró su debilidad. Antes parecía una persona fuerte. Le dijo a Cristo, Señor, si es hasta la muerte, a la cárcel, yo voy contigo. Y Cristo le dijo, mira, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Bueno, al llegar el momento de la situación de la prueba, Pedro no resistió, fue débil, fue infiel, hipócrita y negó a Cristo 3 veces, hermano querido. Lo negó, hasta con maldición. Cuando vio la mirada de Cristo, Cristo lo vio con compasión. Cuando le dieron la bofetada y Pedro sintió ese dolor, esa tristeza amargo en su corazón y salió corriendo. Comenzó a llorar amargamente, hermano. Allí hubo arrepentimiento. Porque el arrepentimiento involucra eso, un dolor por el pecado, pero no solamente el dolor y tristeza, sino también abandono. Cuando Cristo se encuentra con los discípulos en la orilla del mar, antes de ascender al cielo, le dice a Pedro, Pedro, brother, ¿tú me amas más que a todos estos que están aquí? Más que a todos estos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Ahí Pedro no le dijo, Señor, mira, yo te amo más que todos estos. Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y Cristo le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? Pedro vuelve a responder, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pastorea mis ovejas. Pedro, ya era la tercera vez y Pedro entendió y sintió tristeza, porque él tenía en su mente el haber negado a su maestro. Pedro, ¿tú me quieres? Sí, Señor. Mira cómo respondió Pedro. Y ahí no había orgullo, ni suficiencia propia. Él dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Pedro no volvió a traicionar a su maestro, hermano. Porque él vivió el verdadero arrepentimiento. El momento cuando lo crucificaron, él mismo pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de ser crucificado como su maestro. Miren lo que dice la sierva del Señor acerca de la experiencia de Pedro. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo. Audaz, astuto. Por eso que respondía de primero y buscaba. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo y Satanás, pongan atención hermano de estas cosas. Satanás se había valido de estas características ¿para qué? Vencerle. Eso era discípulo de Cristo, hermano, era discípulo de Cristo. Y Satanás se había valido de estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos la fidelidad de Cristo, la misericordia, prometiéndole yo te voy a perdonar. Había llegado ese momento para Pedro. Y era evidente la transformación realizada en Pedro. Transformación, arrepentimiento, no volver a cometer la falta. Ya no depende de sí mismo, depende de Cristo. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado, Señor, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me quieres, no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa de Pedro. Antes él era vanidoso, era impetuoso, pero en esta oportunidad dice, no había arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, gloria a Dios, Pedro estaba mejor preparado ¿para qué? Dice, mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué experimentó Pedro, hermano? Arrepentimiento. No volvió a negar a su maestro. Y por lo tanto, entonces, eso lo preparó
para ser pastor del rebaño de la grey del Señor. La palabra de Dios ahí en lo que dice Pablo, palabra fiel es esta, y fiel significa algo que nosotros tenemos que prestarle atención, que se cumple fielmente y que es importante, tan verdadera, por lo tanto merece nuestra atención. Hay una parte que dice, si somos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Dios permanece fiel? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Repitan conmigo. Dios no puede negarse a sí mismo. Repitan. Ajá. Tenga presente eso. Palabra fiel es esta. Digna de que la tengamos presente. Tenga presente, hermano, esto. Porque es sabroso decir, bueno, aunque yo soy infiel y yo puedo cometer este pecadito por aquí, este pecado por allá, nadie me ve, nadie lo nota, puedo ser astuto. Aún así, Dios no me consume, yo sigo viviendo. Y yo sigo recibiendo fuerza para cumplir con mi trabajo y recibir el alimento cada día. Eso es sabroso, ¿verdad? Pero hay algo que pasa con el carácter de Dios y es que muchas veces nosotros perdemos de vista. Y es porque el pecado ciega nuestro entendimiento. Y pensamos que nada pasa. Y el carácter de Dios, además de ser misericordia, piadoso, tardo para la ira, también involucra otro punto. Por eso dice no puede negarse. ¿Por qué? Porque el negarse está hablando de su carácter, de su persona, de su actitud, de su forma de ser. Él no puede negarse, Él es fiel. Cuando dice que no puede negarse, es que Él no puede frustrar sus propias declaraciones, sus promesas del Antiguo Testamento. Y tampoco puede ir en contra de los principios de su carácter, ya que su carácter implica algo más. Y saben ustedes, hermanos, que esto se lo mostró, Cristo se lo mostró a Moisés. Ustedes se recuerdan cuando Moisés le dice a Jehová, que es Cristo, porque Jehová del Antiguo Testamento es Cristo hablando con el ser humano, le dice, muéstrame tu gloria. ¿Se recuerdan? En Éxodo. Mira lo que dice Éxodo 33, 17, 20. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Nombre representa en la Biblia carácter. Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Cristo le dice a Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Qué significa gloria? Gloria, además de luz, es carácter. Versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ponga atención, hermano, lo que está diciendo aquí Cristo. Yo haré pasar todo mi bien. ¿Qué significa ese bien? En hebreo y en otras versiones también dice mi hermosura, mi majestad. Dice, o mis bienes, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. En otras palabras, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué significa pasar delante de Moisés todo el bien? Proclamar el nombre, y tenga presente que el que está hablando aquí es Cristo. Cristo le está diciendo a Moisés, Moisés, yo voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre Jehová? Jehová es yo soy el que soy, no dependo de otro. Yo soy el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Yo seré lo que seré. Yo existo por mí mismo, el nombre de Jehová. Pero él dice nombre, carácter. En el siguiente capítulo, Cristo cumple la promesa a Moisés y lo lleva entonces a la peña, lo deja en una hendidura para que vea entonces su nombre o su gloria. Éxodo 34, 5 al 8 dice, y Jehová descendió en la nube. Jehová es Cristo. Aquí es Cristo hablando con Moisés. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué estuvo haciendo Cristo? Proclamando el nombre de Jehová. Aquí lo está proclamando es Cristo, no lo está proclamando Moisés. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y es lo que hemos visto, ¿no? Que Él está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Pero el carácter, el nombre de Jehová involucra algo más. ¿Y qué es? Que de ningún modo tendrá por inocente, ¿a quién? Al malvado. Repetimos, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué dice? Que de ningún modo. ¿Qué significa de ningún modo? No hay forma de que Él no considere o que no tenga por inocente al malvado. No hay forma. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque el infiel, hermano, se pueda comportar de esa manera, Dios no lo consume, le sigue permitiendo que siga viviendo, pero hay algo que pasa, y es que Dios permite que esa persona sufra las consecuencias de su decisión o de su pecado. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse. Él no tiene por inocente a malvado. Él permite que el ser humano, que el infiel o el desobediente sufra las consecuencias de su pecado o de su falta o de su maldad. ¿Saben ustedes que pasó en este mes en Colombia, muy triste, un suceso? Voy a decir que es pastor porque, bueno, es un pastor de una iglesia evangélica, aunque la forma de actuar no merece ser llamado pastor. Este se llama José Ramírez Garcés. Un día, el 5 de mayo, llega temprano a su casa. Pone música cristiana a todo volumen. Ponga atención, hermano. Pone música cristiana a todo volumen en su casa. Va hacia el cuarto de su hijastra, la domina, la amarra y abusa de ella, de 13 años. Una niña de 13 años. Pero como Dios no tiene por inocente a malvado, esta niña, como pudo, salió de la casa corriendo, tapada con la sábana, pegando gritos, pidiendo ayuda. Pero este hombre, hermano, que no merece ser llamado pastor, se llama José, no solamente buscaba violar a su hijastra, abusar de ella, sino también asesinarla, mutilarla, picarla y meterla en un barril y enterrarla para que nadie supiera. Una persona que enseñaba la verdad, predicaba la Biblia. Él comienza a correr detrás de la joven y la niña pegando gritos. Los vecinos salieron y la música, hermanos, sonando allá. ¿Para qué puso la música? Para que los vecinos no pudieran escuchar los gritos de la joven. Cuando la muchacha grita el plan que tenía ese hombre, los vecinos entienden, agarran al hombre y lo golpean. Y llaman a la policía y lo meten preso. Pero saben, hermano, lo descarado. Bueno, somos seres humanos, aunque eso tampoco. Él dijo, no sé lo que me pasó. El diablo me poseyó. Él quería arreglar las cosas diciendo, no sé lo que me pasó. Así responde una persona cuando no reconoce que cometió falta. No sé lo que me pasó. No sé. Pero no solamente eso, hermano, sino que también, y disculpen la palabra, los feligreses de la iglesia, sin vergüenza, también dicen que él es inocente porque el diablo lo utilizó. Yo te pregunto, hermano, para que una persona sea poseída de esa forma, vamos a decir que fue el diablo. Claro, el diablo incitó a este hombre a hacer eso. ¿Eso es de la noche a la mañana? ¿O hay un proceso? De la noche a la mañana, yo amanecí así, el diablo me utilizó y tal. No, hermano, ¿cuántas veces ese hombre le abrió la puerta al diablo para que llegara a hacer eso? Y no solamente abusarla, sino asesinarla, mutilarla, picarla en pedacitos, meterla en un barril y enterrarlo para que nadie sepa. No sé lo que me pasó. Más los hermanos también. Así que, como Dios no tiene por inocente al malvado, permitió que esta muchacha saliera y que los vecinos agarraran a golpe a ese hombre y lo metieran preso. Hay algo que interesante con la naturaleza. ¿Saben ustedes que la naturaleza se rige por leyes que Dios colocó en el principio de la creación? Y esto lo dice la Biblia. Dios colocó leyes en la naturaleza, por lo cual mantiene su acción, mantiene su proceso, mantiene la interacción para
mantener la vida en este mundo. Por ejemplo, vamos a leer Job. Mira lo que dice Job. Job 38, 28. Job 38, versículo 28 en adelante, es Jehová hablándole aquí a Job. Mira lo que dice. 38, 28 en adelante dice, Jehová hablándole a Job, ¿tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró las gotas del rocío? O sea, ¿de dónde sale eso, Job? Tú de que dices, bueno, de que eres justo y de que tú no mereces lo que está sucediendo. Dime, ¿quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? O sea, la nieve. ¿Quién la dio a luz? Las aguas se endurecen como piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú anudar los lazos de las Pléyades, o sea, de las estrellas? ¿Desatarás la ligadura de Orión, de la constelación de Orión? ¿Hace salir a su tiempo las constelaciones de los cielos? Jehová hablando. ¿Conoce las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? Lo que ellos ayudan a la tierra. ¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra gran cantidad de agua? ¿Tú puedes hacer eso, Job? ¿Envías tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿O para que te digan, aquí estamos? Y sigue contando todas estas maravillas de la naturaleza. Y ustedes se dan cuenta de que estas cosas actúan de acuerdo a las leyes que Dios le colocó. Pero te voy a decir algo. Esto no quiere decir que esas leyes estén por encima de Dios. Porque Dios creó esas leyes. Dios puede manipular esas leyes, las puede utilizar como instrumento suyo, como su siervo. Por ejemplo, en el tiempo de Josué, aunque el sol y la luna tienen leyes en su movimiento, Dios detuvo la luna y el sol. En Josué capítulo 10, usted lo puede leer, se detuvo el sol y la luna. ¿Para qué? Para que Israel venciera en la guerra. En una oportunidad, Dios retrocedió la sombra, o sea, el sol, unos grados, como señal para el rey Ezequías, por su sanidad. Y eso lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y también Dios abrió el mar para que Israel pasara por tierra seca. Y luego lo cubrió, destruyendo a Faraón y a su ejército. Éxodo 14. Por lo tanto, hay un poder activo dentro de esas leyes. Y que ese poder o esa presencia mantiene la naturaleza en movimiento. Por ejemplo, el agua sale del manantial, del fondo de la tierra, pasa los ríos, llegan al mar. El sol, con su calor, evapora esa agua, se convierte en nube. Luego se precipita como agua, como gota, como líquido, cae en la tierra, las plantas reciben, chupan esa agua por las raíces, dan fruto, otras se van nuevamente al río, vuelven al mar y así sucesivamente. Son leyes que Dios colocó para alimento del hombre y para la vida del ser humano. Pero Dios está presente en todas esas cosas. Y eso mismo lo dijo Cristo en Juan. Mira lo que dice esta cita. Patriarcas y Profetas, página 93. La naturaleza testigua que hay una inteligencia. Claro. Una presencia y una energía activa. Hay una presencia, ¿ves? Una presencia y una energía activa que trabajan dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es lo que Cristo estaba hablando, haciendo referencia era a la naturaleza. Mantiene la vida en esta tierra. Cristo y el Padre Celestial mantienen movimiento el sol, que con su calor da vida a este mundo. Mantiene la lluvia, mantiene las plantas. Un proceso, una presencia de un poder y una energía activa. ¿Por qué? Porque esas leyes no están por encima de Dios. Dios controla esas leyes para que tú y yo vivamos.
Entonces, ten presente que la naturaleza se rige por leyes que Dios ha colocado. ¿Saben ustedes que el pecado también es una ley? Y lo dice la Biblia, lo dice Romanos. El pecado es una ley. Cuando Pablo dice el pecado de la ley y de la muerte, no está haciendo referencia a algún estatuto, algún mandamiento de los 10 mandamientos, o de la ley de los 10 mandamientos, no. Mira lo que dice Romanos. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? De acuerdo al comentario bíblico, dice que esa ley de Espíritu de vida es el poder del Espíritu Santo obrando en el creyente para mantenerlo fiel a los mandamientos de Dios, que actúa en la vida de ese creyente, dice, como una ley, algo que no puede ser removido si la persona se lo permite. El Espíritu Santo es la presencia, el poder del Espíritu Santo obrando en esa persona. Pero cuando dice la ley del pecado, lo que está diciendo es la autoridad, el poder que ejerce el pecado en el creyente llevándolo a la muerte. Por eso dice la ley del pecado y de la muerte. Actúa en el infiel, en el pecador, como un poder que lo domina, que lo esclaviza, porque es un principio. El pecado es eso, es una ley, es un principio que domina en el creyente. Hasta llevarlo ¿a dónde? A la muerte. El pecado corrompe, el pecado destruye y el pecado mata. ¿La paga del pecado es qué? Y Romanos 6:23 también lo dice. Entonces, la naturaleza es regida por leyes que Dios colocó y Dios permite que la naturaleza haga su movimiento. La ley, el pecado es una ley y Dios permite que el infiel, el desobediente, el pecador o el hipócrita pueda recibir las consecuencias de ese pecado. Dios permite que el pecado se desarrolle y se manifieste en su resultado. ¿Por qué? Porque el pecado es una ley y Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo y Él no tiene por inocente al malvado. Y a veces nosotros pensamos que el pecado es cosa simple. No, yo puedo vivir así, yo puedo hacer esto, yo puedo comportarme de esta forma, total, yo sigo viviendo. Y el pecado es terrible, hermano querido, porque el pecado se desarrolla y afecta tu vida espiritual y tu destino eterno. Y te lleva a la muerte. Eso lo hace el pecado, porque el pecado es una ley. El pecado, Dios permite que siga su curso, así como Dios permite que el río siga su curso, así como Dios permite que el viento siga su curso, así como Dios permite que las nubes y el agua sigan su curso. Como el pecado es una ley, Dios permite que siga su curso. Porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él no tiene por inocente al malvado. Mira lo que dice el caso de David en su vida personal. Mira lo que pasó con él. David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón. ¿Qué es lo que hizo Amnón, hijo de David? Violó a su propia hermana. ¿De dónde surgió todo este problema en la casa de David? Bueno, por el pecado de David. Su debilidad por las mujeres llegó a que sus hijos no tuvieran respeto por su padre, aunque él se arrepintió. ¿Ves? Sufrió las consecuencias, es una ley. Dios permite que el hombre sufra las consecuencias de sus decisiones, del impenitente. ¿Y quién es el impenitente? Aquel que persiste tercamente en el pecado. Entonces se dice de David, David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón, y a causa de la infidelidad del rey y padre, y por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural, así como Él deja que el río siga su curso natural, y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador, por su misericordia, dice, su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal. Pueden ser personas malvadas o pueden ser demonios. Dice, su poder refrenador se desvía hasta cierta medida
de los instrumentos de mal, o sea, no los refrena, no refrena a una persona malvada ni refrena tampoco a los demonios. Deja que el pecado siga su curso. De modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue al pecado con el pecado. El pecado es una ley. Miren lo que dice la siguiente cita, y alabado sea el nombre de Dios, porque así como Dios interviene en la naturaleza, Él puede dominar esas cosas y utilizarlas para su beneficio. ¿Saben ustedes que también Dios puede utilizar el pecado, la ley del pecado, las consecuencias del pecado para su beneficio también? Miren lo que dice la siguiente cita en la Educación, página 133. El mismo caso se repite en la historia de los hijos de Jacob. Es decir, la retribución del pecado por una parte y el arrepentimiento, no puede faltar el arrepentimiento, el arrepentimiento que da fruto de justicia para vida por la otra. Dios no anula sus leyes, no obra contrariamente a ellas, no deshace la obra del pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? No deshace la obra del pecado, sino que ¿qué? La transforma. Dios no deshace la obra del pecado, la transforma. Por medio de su gracia, la maldición, o sea, el resultado del pecado, se convierte luego en una bendición. Y muchas veces, siempre y cuando la condición se cumpla, ¿qué? El arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, Dios puede utilizar el resultado de esa falta, de ese pecado, de esa desobediencia, para beneficio de ese hombre impenitente, llevarlo al arrepentimiento. Y así sea transformado como fue transformado David, como fue transformado Pedro, como fue transformado Daniel, como fue transformado Elías, para honra y gloria del Dios, el Padre Celestial. Debido a esto, entonces el pecado nos alcanza. ¿Sabe usted? El pecado tiene paticas y son rápidas. El pecado nos alcanza. Tal vez no es hoy y tal vez no es mañana, pero tenga seguro, hermano, que pasó mañana el pecado lo alcanza. Y eso lo dice en Números 32. Números 32, 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanza. El pecado es una ley, la ley del pecado nos domina y en un momento nos alcanza. Hay una experiencia, por ejemplo, de los judíos en el tiempo de Cristo. Crucificaron a Cristo, no quisieron, incitados por el Sanedrín, por los sacerdotes, por los fariseos, no quisieron aceptar a Cristo como el Mesías, lo crucificaron, lo condenaron. ¿En qué poder se apoyó? ¿En qué poder se apoyó los judíos? Se apoyaron los judíos para condenar a Cristo. El poder romano. ¿Se recuerdan? Buscaron a Pilato, al poder romano, para crucificar a Cristo. ¿Qué pasó en el año 70? Jerusalén y los judíos fueron masacrados por el mismo poder que tuvieron apoyo, que buscaron apoyo. ¿Quién destruyó Jerusalén y la quemó? El poder romano. Y dice, hermano, que fue tan horrible que esa masacre en Jerusalén, que la sangre corría como río, como agua en las calles de Jerusalén. ¿El pecado te alcanza? El pecado te alcanza. Hablando acerca de la ramera, ustedes saben quién es la ramera de Apocalipsis, el poder político religioso de la Biblia, de Apocalipsis. Dice que tiene relación con su Dios falso, con los demonios, porque dice que se hace guarida de demonios. O sea, ella se vale hasta de los demonios para sus planes. Y del poder político, que son los cuernos. Pero ¿qué dice Apocalipsis 17? ¿Quién la va a desolar y destruir? Los mismos cuernos, el mismo poder político. Ese poder donde ella se apoya, que es el poder político, la va a desolar y la va a destruir en el tiempo del fin. Dice, será quemada con fuego, dice la Biblia, Apocalipsis 17. ¿Y qué hace ese Dios falso y los demonios? La dejan que sea destruida. El pecado te alcanza, es una ley. ¿Qué pasó con Judas? Judas buscó apoyo e hizo una alianza con el Sanedrín. ¿Y luego qué pasó? El Sanedrín lo desamparó y lo dejó a Judas a merced de su desesperación y de sus demonios, que al final lo llevaron a ahorcarse, a suicidarse. Ese mismo poder donde el ser humano se apoya para deshonrar a Dios es utilizado para luego ser destruido. Miren lo que se dice de Judas. En Deseo de toda la gente, página 663, dice: Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. ¿Qué tenía Judas? Fuerte apego al dinero.
pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. O sea, iba en aumento, iba poco a poco. Había fomentado el mal espíritu ¿de qué? De la avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia es el origen ¿de qué? De todos los males. Entonces sigue diciendo, hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. ¿Qué cosa? La avaricia, el amor al dinero. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Y todo comenzó ¿con qué? Amor al dinero. Se convirtió en avaricia y llegó a ser dominado completamente por Satanás. La pornografía, el vicio, puede hacernos esclavos de Satanás. La ira, la maldad, puede hacernos esclavos de Satanás porque el pecado es una ley. El adulterio, la fornicación, nadie me está viendo, yo puedo hacer estas cosas porque nadie me ve. Nos hace esclavos del diablo porque el pecado es una ley. Dios no tiene como inocente al malvado. Y mira lo que dice acerca de luego del resultado de la vida de Judas. Más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, o sea, cuando iban llevando a Cristo hacia el monte de la calavera, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús a la crucifixión. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. ¿Cómo terminó uno que fue discípulo de Cristo? Un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. El pecado te alcanza. El pecado es una ley. Pero Dios está dispuesto a limpiarnos de toda maldad. No juguemos con el pecado, hermano querido, porque el pecado es un poder que domina y nos lleva a la muerte. Pero Cristo es superior. La justicia de Cristo es superior y puede transformarnos. Le dio un nuevo corazón a David, a Pedro, y también lo puede hacer contigo. Pero si tú lo crees y si tú lo aceptas y dejas que Cristo obre en tu vida. Termino con esta historia, con esta experiencia de John Edward Jones de Estados Unidos. Este joven era casado, tenía una hija, como ustedes pueden ver allí, en Utah, en Estados Unidos. Y una de las cosas que le fascinaba, hermano, una de las cosas que le fascinaba y era su hobby, era meterse por cuevas, por túneles. Y hay una cueva muy famosa, un túnel en Utah, que se llama Nuri Pari. Y un día, bueno, él decide con su hermano, mira, vamos a darle a por ese túnel, por esa cueva. Y esta cueva, bueno, era muy famosa de ser peligrosa. En el 2009, el 24 de noviembre del 2009, él se aventura entonces a la cueva de Nuri Pari. Van entrando. En un momento, hermano, entonces él se mete por un que se llama el túnel del parto, y aunque le habían dicho, ten cuidado, no te metas por allí, él decide con su hermano hacerlo, él iba adelante. Llega un momento cuando él queda en un espacio angosto y queda cabeza abajo, atrapado, algo así. Sin salida hacia adelante, no había salida. Él pensaba que había, pero no había, pero quedó como, con los pies hacia arriba. Él intenta y mientras más intenta, el cuerpo, como era pesado, un hombre de 1,80 m, se hunde más. Su hermano intenta y no pueden y buscaron entonces a los rescatistas. Dicen que eran como 100 personas tratando de poder sacar a John Edward. Lo amarraron por los pies, amarraron el gancho y cuando jalaron que veían, hasta le echaron aceite vegetal para ver si él podía deslizar hacia arriba, sacarlo. Hubo un momento cuando jalan y como que él sube, pero su peso revienta el gancho y se hunde más. Y hermano, boca abajo. Ustedes saben lo que sucede a una persona cuando está mucho tiempo con la cabeza hacia abajo. La sangre se le va a la cabeza. Este muchacho fue cristiano, en un momento fue cristiano, pero ustedes saben que cuando la persona está en esta situación, ¿qué hace? Clama a Dios.
Y entonces una de las oraciones que él decía, Señor, sálvame por favor por mis hijos. Y la esposa estaba embarazada. Estaba esperando un niño. John decía, me duele la cabeza y me duelen los pies. ¿Y sabe cómo terminó esto? John siendo asfixiado y un paro cardíaco. Lamentablemente. Su esposa quedó sola con los 2 hijos. Debido a esto, cerraron ese túnel, lo cerraron, lo sellaron para siempre y el cuerpo de John, ahí está, una tumba eterna. Ahí, el cuerpo quedó allí para siempre. Esta experiencia de este joven nos ilustra lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos aventuramos a pecar creyendo que tenemos control del pecado. No, yo tengo experiencia, vamos a meternos por aquí, no hay problema. Hasta llegó un momento que ya no tuvo control, no tuvo dominio de su habilidad y murió por aventurarse. Sin necesidad, hermano, sin necesidad. Así actúa el pecado en nuestra vida. Pecamos creyendo que no pasa nada cuando el pecado es una ley. Y sufrimos las consecuencias, hermanos queridos. El pecado nos domina y nos detiene hasta el punto que ya no tenemos dominio sobre él. Y sufrimos las consecuencias al final. Así quedó el cuerpo de este joven atrapado, boca abajo. Así murió. Antes de terminar, quiero decirte, hermano, cuando usted vaya a cometer pecado, cuando usted vaya a actuar con maldad, cuando usted vaya a hacer algo que deshonra a Dios, piénselo 2 veces, hermano. Piénselo 2 veces. Porque el pecado es un poder que domina y que lleva a la muerte. Y el único que nos puede libertar de ese dominio del pecado, es Cristo Jesús. Y alabado sea el nombre de Dios porque Él es fiel. Él es fiel. Todavía Él tiene misericordia para limpiarte de toda maldad. Si confiesas tu pecado, o sea, si te arrepientes, yo soy justo, yo soy fiel para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Mira lo que dice el libro de Educación, página 98. Y termino con esto, así que ponga atención, hermano. Dice, según las leyes de Dios que rigen en la naturaleza, el efecto sigue la causa con invariable seguridad. La siega es un testimonio de la siembra. Aquí no hay simulación posible. Los hombres pueden engañar a sus semejantes y recibir alabanza y compensación por un servicio que no ha prestado. Pero en la naturaleza no puede haber ese engaño. La cosecha dicta sentencia de condenación para el agricultor infiel. Y en un sentido superior, esto se aplica también al campo de lo espiritual. Como dijimos, la naturaleza se rige por leyes, el pecado también es una ley. El mal triunfa aparentemente. Repito, el mal triunfa aparentemente, pero no en la realidad. El hombre que en cualquier negocio o profesión es infiel a sus responsabilidades más elevadas, puede jactarse de que mientras la falta permanezca oculta, obtiene ciertas ventajas. No, yo voy a hacer esto y si no me ven, yo puedo recibir ventajas. Pero no es así, se engaña a sí mismo. El carácter es la cosecha de la vida y determina el destino, tanto para esta vida como para la eternidad. ¿Saben ustedes, hermanos, que los impíos serán destruidos por las plagas en el tiempo del fin cuando Cristo venga, así como sucedió en el diluvio, cuando sucedió con Sodoma y Gomorra? Porque Dios no tiene por inocente al malvado. Luego, después del milenio, la gloria de Cristo destruirá a los impíos. ¿Quiénes son, hermanos queridos, los que permanecerán ante la presencia del Padre Celestial, ante el trono donde dice Apocalipsis que está el Padre y el Cordero? ¿Quiénes son? Los que han sido transformados por el arrepentimiento y por la justicia de Cristo Jesús. Esa es nuestra única esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Que este principio, esta verdad, domine tu mente y domine tu corazón
hasta la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos levantando la mano quieren decir, Señor, transfórmame como a Pedro, transfórmame como David? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Y que esa experiencia sea constante en nuestra vida, hermano, porque Cristo tiene el poder para hacerlo. Vamos a colocarnos de pie para orar, mientras yo oro aquí de rodillas. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, pero también muchas gracias, Señor, por la actitud que tú tienes hacia el pecado. Te pido que lo destruya en nuestra vida y que nos haga unas personas justas y fieles para tu honra y tu gloria. Gracias porque estás dispuesto, Señor, a hacerlo, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Tu carácter es misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia, piadoso, pero que también odias el pecado. Y te pido que lo destruya de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón. Haznos parte de ese remanente final, que tienen el sello de tu nombre en la frente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que vas a responder a estas peticiones de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todas estas personas que están presentes, igualmente los que están por las pantallas y por las redes sociales. Que tu gracia los alcance. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que Dios se le bendiga, hermano. Un abrazo y feliz sábado.